es como no trivial de entender. Yo tengo un sistema de 3 niveles como el que estoy señalando aquí con el cursor. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Pues estos dos de abajo podrían ser los 2 niveles hiperfinos de rubidio y el de acá arriba algún estado excitado. Y esta es como la transición Raman de 2 fotones de la que siempre hablamos, siempre hacemos. Entonces, este sistema es el que yo quiero resolver. Y para resolverlo, pues uno resuelve estas ecuaciones. En este caso, luego decían, este campo es clásico y este campo es cuantizado. En realidad hay veces que es más fácil resolver las cosas cuando las tomas como clásicas. Si las haces cuánticas se complica un poco más. Aquí ellos querían dar la solución completamente cuántica, por eso uno de ellos los pusieron cuántico, pero es muy común que estos dos los tomen como clásicos. Este es clásico y este es clásico, ¿no? O sea, hay una pequeña variación ahí en las ecuaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, si yo tengo este sistema, es un sistema de 3 niveles, ¿verdad? Pero si ahora quiero considerar también la radiación, esta del lado izquierdo que estaba cuantizada, pues yo la radiación la voy a cuantizar en el sentido de que no tengo fotones, o tengo un fotón, o tengo 2 fotones, o tengo 3 fotones, etcétera, ¿no? Pero aquí tengo tan poquitas excitaciones que usualmente pienso nada más en los dos primeros. O no tengo excitación, o si tengo un fotón. Y ya. Nada más tengo hasta una excitación en mi sistema. Entonces, cuando yo escriba el estado de mi sistema, yo tengo que, en el caso normal, yo hubiera puesto, pues mi átomo puede estar en el estado A, en el estado B o en el estado C. Pero si ahora quiero añadir la radiación, aparte de decir en qué estado está mi átomo, yo tengo que decir en qué estado está la luz, cuántos fotones hay. Entonces, el estado que está aquí, por ejemplo, es el estado en el cual yo tengo mi átomo en el estado C y tengo 0 fotones. Y el estado que está acá es el estado en el cual yo tengo mi átomo en el estado B y tengo un fotón. Entonces, ¿de qué me sirve tener este fotón? El tener este fotón me sirve que si yo estoy en el estado B y tengo un fotón, con ese fotón puedo subir y después el campo clásico me baja y puedo llegar al estado C. Pero como tuve que subir con el fotón, pues el fotón lo perdí y por eso aquí ya no tengo fotón. Entonces, el punto de esto es que estos dos estados que están aquí, este y este, sí están conectados en mi sistema. Son los dos que quiero conectar. Es un sistema de 3 niveles, pero en esos 3 niveles sería este sin fotón y sería este con fotón. ¿Vale? ¿Más o menos? Bueno. Sí. Ahora, este estado que está aquí, si uno escribiera bien el hamiltoniano, vería que este estado es un estado propio. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo al estado en ese sistema, ahí se va a quedar por siempre. ¿Ok? Es un estado que es un estado enredado. Es un estado enredado porque fíjense que si yo les pregunto en qué estado está el átomo, me van a decir, pues no sé. Por ejemplo, si estos coeficientes fueran uno entre raíz de 2 y este también, pues tendrían una probabilidad de un medio de estar en el nivel B y tendrían una probabilidad un medio de estar en el estado C, ¿verdad? Entonces, en realidad el átomo está en una superposición. No me pueden decir en qué estado está. Y si yo les pregunto cuántos fotones tengo, tampoco me pueden decir, porque este de aquí dice que tengo 0 fotones y este de aquí me dice que tengo un fotón. Entonces, mi luz también está en una superposición, pero estas dos superposiciones están enredadas, porque fíjense que si yo mido el estado del átomo y veo que está en B, automáticamente yo ya sé que él tengo un fotón. Y viceversa, si está en C, yo sé que ya no tengo fotón. Entonces es un estado enredado es un estado de estos de Bell, enredado entre la luz y el átomo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo ya separar mi estado como el producto del estado de la luz por el estado del átomo. Ya no puedo hacer esa separación. Mi estado está así, está enredado. Y ese estado enredado es lo que se llama el polaritón. El polaritón es un estado que pues es una cosa intermedia entre ser radiación y ser materia. ¿Vale? Cuánto de radiación o cuánto de materia sea, pues depende de qué peso tengan cada uno de estos dos coeficientes, ¿no? Si yo me cargo más hacia acá, pues me aparece más radiación.
Si yo me cargo más para acá, pues la radiación desaparece y la excitación se queda en el átomo. Sí, nunca. Qué loco, ¿ah? Sí, pues sí entiendo tu pregunta, porque dices, mira, aquí este láser sube y luego baja, ¿no? Entonces, para llegar a C tengo que pasar por A. No, no tienes que pasar por A. Puedes hacer. Sí están correctamente puestas, pero si te ayuda de algo, añádele aquí una desintonía. O sea, estas flechitas ponlas no en resonancia, sino tantito abajo. Pero de tal manera que al poner las dos flechitas, las dos sí te den una resonancia de dos fotones acá. O sea, si llegues al sumar las dos hasta C. Entonces eso te seguiría llevando a C, pero ya no pasaste por A, ¿verdad? Estás desintonizado contra. Muy bien. Bueno, entonces ya que tienen eso, ahora el siguiente paso es la parte adiabática. Si yo cambio el teorema adiabático, ¿qué les dice el teorema adiabático? El teorema adiabático en mecánica cuántica dice que si yo cambio los parámetros de mi hamiltoniano y los cambio lentamente, mi estado, me voy a quedar siempre en el mismo estado propio en el que esté. Si estoy en un estado propio y voy cambiando los parámetros, pues mi estado propio se puede ir moviendo y cambiando, pero siempre me quedo en ese estado. Eso es lo que dice el teorema adiabático. Entonces, si yo estoy en este estado oscuro, que es un estado propio, y me cambio de manera diabática, me voy a quedar siempre ahí. ¿Sale? Este parámetro que está aquí, el ángulo, ¿cómo lo cambio? Ah, pues fíjense que lo puedo cambiar cambiando la potencia de este láser que está aquí. Entonces, si yo voy variando la potencia de ese láser, yo puedo hacer que el ángulo varíe a que sea cero, y si fuera cero, entonces estoy en este estado, ¿verdad? Y si lo varío continuamente, eh, ahora este es el que sería uno y el otro se hace cero, y termino en el estado C. Entonces, fíjense que yo puedo empezar en el estado B con mi átomo aquí, con una excitación, con un fotón, y muevo la perilla del láser de acá, la voy aumentando, la voy cambiando, y cuando le di la vuelta a la perilla hasta el otro lado, terminé en el estado C. Y de nuevo, Víctor, hice esa transición de B a C sin nunca pasar por A. Ahora, cuando hice eso, en algún momento pues iba como a la mitad de camino, cuando iba con la perilla a la mitad, y lo que tenía es una superposición 50-50, ¿verdad? Esa superposición tiene una fase muy bien definida. Aquí estos coeficientes tienen una fase particular, ¿no? Que está ahí dada. Entonces yo puedo, al variar esa perilla, yo puedo o estar con todo del lado izquierdo o con todo el lado derecho o con una superposición 50-50 o con cualquier cosa de intermedia. ¿Sale? Y lo único que tuve que hacer es variar la potencia de este. Entonces, la idea de la luz lenta es que si yo ahora tengo un pulso de luz, eh, imagínense que el pulso de luz está en el láser este de acoplamiento. Entonces, en el punto donde yo tenga muy poca luz, espacialmente, ahora me refiero espacialmente, tengo un pulso que espacialmente del lado izquierdo no hay luz, del lado derecho tampoco hay luz, y en medio sí hay mucha luz. Entonces, si yo me fijo del lado izquierdo donde no hay luz y me pregunto, ¿qué le va a pasar a los átomos en este lado izquierdo? La respuesta es, se van a quedar en el estado B, ¿verdad? Porque no hay luz. Si pregunto cómo están los de acá, los átomos que están en este lado también están en el estado B. Pero si ahora me voy en medio, y en medio lo puse tal que la intensidad, por decir algo, es el punto donde me quedaba la mitad, los átomos que están en medio van a estar en una superposición de los dos estados hiperfinos. Entonces, si yo me pongo a leer qué le pasó a los átomos conforme yo me moví en mi muestra, los de acá están en el estado B, aquí van creciendo en la superposición, aquí llegan a una superposición 50-50 y después vuelven a regresar a estar en el de abajo. Es decir, la intensidad del pulso quedó codificada
en la superposición de los átomos. Eso es lo que, el mensaje que les quiso dar Pablo la última vez. Yo puedo intercambiar una intensidad, codificarla en una superposición. Y una vez que ya la codifique ahí se quedó almacenada. ¿Está más claro? Sí. Bueno. Entonces, si les parece este artículo muy complicado, que probablemente sí lo sea, pues sí, no es el punto de partida, ¿no? Yo creo que Pablo asumió que ustedes ya sabían, ya habían tomado otro curso, ¿no? Pero si no, pues sí, el Scholarly es una buena referencia, por ejemplo, ¿no? Primero, a escuchar sobre las ecuaciones ópticas de Bloch, ¿no? Y empezar a ver casos, eh, algunos casos particulares. Como les decía, si quieren ahora que estemos en presencial, pues pasen y les platico de unos dos que tres que son los básicos que uno siempre tiene que saber, ¿no? Bueno. Bueno, dicho eso, déjenme, me paso ahora a lo que les quería platicar de mis cálculos y si se nos acaba el tiempo, pues Víctor nos pasa ahí el link. Entonces, lo que yo le había pedido a Víctor era que calculara qué pasaba con la luz lenta, ¿verdad? Pe- Luz lenta para nosotros todavía pensada como que nada más tengo un gradiente en el índice de refracción como función de K, ¿verdad? No nos vamos a poner a resolver todavía nada de lo otro que nos comentó Pablo. Nada más tengo una N de K, perfecto, los átomos pueden decir lo que quieran, pero ahí no nos interesa en qué estado estén, nada más me interesa lo que le van a hacer a la luz. Y lo que le van a hacer a la luz lo dicta el índice de refracción. Si yo sé el índice de refracción, es todo lo que necesito para propósitos de la luz. Muy bien. Entonces, aquí si alcanzan a ver este documento. Ujú. Entonces, aquí en este documento lo que traté de hacer es echar la cuenta de la luz lenta. Y como les he dicho, pues siempre tratamos de hacer la cuenta en el tiempo y después lo tratamos de hacer espectralmente, ¿verdad? O sea, sumando los paquetes. ¿Ok? Entonces, este cálculo, pues esta es mi versión del cálculo y pues ya lo revisarán los dos, particularmente Víctor, ¿no? Para ver si está de acuerdo con mi conclusión o si se me está escapando algo. Eh, para ver entonces cuál es lo que tendríamos. Entonces, empecemos de nuevo, primero con lo que Edgar ya había calculado, que es el gravímetro de luz. Entonces, en el gravímetro de luz, yo tengo una cierta K, y esa K va a ser la K0 con la que empecé, y si me voy moviendo en un potencial gravitacional, pues sufre el corrimiento al rojo gravitacional, ¿no? De esto, pues ahí en el artículo demuestra Edgar que puede uno calcular el cambio gravitacional en el brazo 1, en el brazo 2, está dado por estas expresiones, con una cierta G promedio dada por esto, ¿no? Eso es muy fácil de demostrar. Eh, y todo este cálculo que puso Edgar ahí asume que el índice de refracción es 1. Si yo le hubiera puesto otro índice de refracción, pues entonces el camino óptico que estamos calculando aquí debería ser NKZ en vez de KZ, ¿verdad? Entonces está muy fácil, nada más tengo que añadirle la N y acabé. Entonces a las expresiones que tiene aquí Edgar, pues las multiplico por N, el índice de refracción que sea que tenga, y ya terminé. ¿Sale? Ok, bueno, esto era distancias cortas. Distancias cortas obtenemos lo que había obtenido Edgar. Muy bien. Para la diferencia, entonces, la parte gravitacional de los dos caminos pues, y distancias pequeñas me da la dependencia esta con D cuadrada y con G que estábamos esperando. Este es el resultado entonces de Edgar de el gravímetro de luz, quizá nada más aquí multiplicando por el índice de refracción, el gravímetro de luz usual, ¿sale? Para una cierta distancia. Vamos a ver entonces lo que uno esperaría si yo le pongo luz lenta a esto. Yo le voy a poner luz lenta en ambos brazos y en ambos brazos tiene la misma dependencia. Es un cierto N0, que el índice de refracción va a ser N0 cuando esté en K0. Cuando mi K valga K0, me va a dar N0. Y a partir de ese punto, pues hay una dependencia lineal con alfa.
¿Vamos bien? Muy bien. Con esta expresión, entonces puedo calcular la velocidad de grupo, que sería la derivada, ¿no? Esto ya lo hicimos, pues me da esta expresión. ¿Dónde, dónde esta que está aquí? Pues es la velocidad de fase, ¿verdad? Simplemente C sobre n cero. ¿Vamos bien? ¿Ok? Y entonces, si esto fuera así, y yo quiero ahora calcular la misma cosa que está aquí del cambio de fase debido a la gravedad, y pienso de manera simplista, pues lo que debería de pasar es que esta expresión que obtuvo, nada más tendría que añadirle aquí el n cero, y en vez de poner acá la velocidad de la luz, tendría que poner la velocidad de grupo, y ya acabé. Esa es la premisa sobre la que hemos venido trabajando, ¿no? Que si yo simplemente cambio la velocidad por la de la luz por la de grupo, pues me da una expresión aquí que puede darme una fase grande, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que el resultado de la fase debería ser este. N0 es el mismo que acá arriba, nada más multipliqué por N0 y en el denominador, en vez de C cuadrada, puse la velocidad de fase al cuadrado. Entonces, esta es nuestra expectativa, esto es lo que creemos que debería de salir. Y esta expresión está padre porque fíjense que si mi dispersión, si esta alfa, que es la que genera la luz lenta, si esta alfa tiene un valor grande, yo puedo hacer que este denominador se haga casi cero, ¿verdad? Y si se hace casi cero, pues esta fase va a crecer muchísimo, ¿no? Esa es la ganancia que estamos esperando. De tal manera que con eso puedo entonces ahora tener distancias pequeñas y le compenso la distancia por este factor de abajo. ¿Sale? Esta es nuestra expectativa. Entonces, lo que quisiéramos demostrar. Simplistamente es lo que pensaríamos que debería de pasar. Entonces, ahora hagamos el cálculo desde el punto de vista espectral, a ver si es cierto que obtenemos esto. Lo que quiero ver es que voy a obtener una expresión en donde aquí en el denominador me va a aparecer algo como lo que está aquí, de tal manera que pueda entonces esto crecer mucho. Ok, yo sí te escucho. Ok. ¿Sí no escuchas, Edgar? ¿Tienes el micrófono silenciado? ¿Nos escuchas, Edgar? Ya no lo tienes silenciado, pero no te oímos. Ya volviste a silenciar el micrófono, pero no supimos si sí nos escuchas, Edgar, o no. Si quieres, nos puedes decir por el chat, porque no te escuchamos, Edgar.
Hola, hola. Ah, ya te escuchamos. Ok, sí, ya. Muy bien. ¿Puedo compartir, Víctor? Ok. Bueno, entonces, quiero demostrar eso que les acabo de decir. Ay, y entonces hacemos el cálculo desde el punto de vista espectral. Entonces, desde el punto de vista espectral, es parecido al que hemos estado viendo. Yo tengo varias frecuencias, varias Ks contribuyendo. Por ejemplo, puedo pensar en un paquete gaussiano, ¿verdad? Tengo un paquete gaussiano que está centrado en K0 y que tiene un cierto ancho delta K. Y entonces al pasar por el interferómetro, cada uno de ellos va a sufrir un cambio de fase y después sumo todos los resultados de las interferencias, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de fase que va a sufrir cada una de estas Ks individuales? Pues las mismas que nos dijo ya Edgar, ¿verdad? Esto que está aquí nos daba el resultado para cualquier K que quisiéramos, ¿verdad? Nada más tengo que añadirle aquí, multiplicar el resultado de Edgar por la n correspondiente. Pero ya sabemos qué me va a dar para una K individual, de una por una. ¿Sale? Entonces tomo esa fase y entonces aquí está. La fase que tendría gravitacional va a estar dada por, aquí está el término, ¿no? KG de cuadrada sobre C cuadrada por su índice de refracción. Y aquí también estoy añadiendo el otro término que tiene Edgar ahí en su cálculo. De hecho, más abajo le voy a añadir otro más. Con esta fase, con esta diferencia de fase de los dos caminos, puedo ver las franjas. Entonces, las franjas sería simplemente el coseno de esa fase. Y aquí está la expresión completa. El de abajo está un poquito más completa porque aquí le estoy añadiendo no solo la parte de la señal gravitacional, sino también le añadí este uno sobre el que está mi mouse. Ese uno que está ahí es simplemente el camino óptico solito, ¿no? Entonces, con esta expresión, si yo dejo uno de los caminos fijo, de G, por ejemplo, y muevo D, lo que me generaría son las franjas usuales que conocemos, para esa K particular. ¿Sale? Y entonces tiene dos términos. Tiene ese término con el uno es el término del camino óptico usual. El de hasta la derecha es el que al final del día sobrevivía. Y hay otro término ahí adicional de las expresiones de Edgar, que usualmente cuando los dos brazos se hacen iguales, pues ese otro término no es relevante. ¿Sale? Entonces, el importante va a ser realmente este. Este es el gravitacional importante y este es el del camino óptico. Y entonces, si quiero saber la señal total, lo que tengo que hacer es sumar expresiones como esta, de las franjas como esta, para todas las Ks que tengo en mi sistema, ¿verdad? O sea, integrar sobre la K de mi paquete gaussiano con cada una de ellas. Y noten que aquí, a diferencia del resultado de Edgar, sí le estoy añadiendo el índice de refracción y el índice de refracción depende de K. Entonces, ¿cómo es esa dependencia de K? Está aquí abajo. Es el N0 más una cierta alfa de K por K0. ¿Ah? Aquí me faltó un paréntesis. Entonces, esto que está aquí es el índice de refracción que a su vez depende de K. Entonces me queda un integral que es una exponencial de cosas cuadráticas en K, por el coseno, que lo puedo escribir como e a la ikx más e a la menos ikx, ¿sale? Donde, bueno, e a la i phi más e a la menos i phi, donde la phi es todo lo que está aquí adentro del paréntesis, ¿no? Y está bien porque entonces ahí me quedan, si junto cada una de esas exponenciales con las otras exponenciales de acá, pues me queda la exponencial de una cuadrática, ¿verdad? O sea, me va a terminar quedando algo así como lo que está escrito acá abajo. La integral de una exponencial de términos cuadráticos, términos lineales en K y términos constantes. Y nada más es desarrollar para ver cuáles me quedan, ¿no? Tan- con el coseno serían dos, ¿verdad? A las dos le estoy llamando la más y la menos, ¿no? Más es con e a la i teta, menos es con e a la menos i teta. ¿Sale? Bueno, pues se hace uno la talacha, hace uno este integral, está fácil de hacer y el resultado es esto que está acá, ¿no? Les da otra exponencial con algunos de los coeficientes que estaban ahí multiplicando a la k cuadrada, a la k, etcétera, ¿no? Bueno, entonces desarrollando estos coeficientes,
pues le sale un chorizo muy largo y a mí me dio flojera escribirlo todo, traté de identificar los que según yo eran los dominantes, ¿no? Y quedarme nada más con ellos y los demás serían correcciones pequeñas, ¿no? Entonces, si mi aproximación está bien y creo que sí está bien, pero es parte de lo que Víctor puede revisar, que los otros en realidad sí no son importantes y relevantes, lo que termina dando como resultado es, me vuelve a dar una exponencial como gaussiana, ¿está bien? Ese es como el envolvente de mis franjas, multiplicada por el coseno de algo. Estas son mis franjas, ¿sale? Y estas franjas son las que me interesan medir. Y en particular lo que me interesan de estas franjas, lo que me interesa medir de estas franjas es el corrimiento que tuvieron, ¿verdad? O sea, cuando digo franjas, ¿a qué me refiero con franjas? Me refiero a que si yo cambio uno de los espejos de, conforme yo mueva el espejo, pues voy escaneando las franjas, ¿verdad? Pero esas franjas tienen un máximo que antes el máximo, por ejemplo, estaba en cero, pero si ahora yo le añado el término de gravedad, pues eso se corre, ¿no? Entonces, esto extra que está aquí sería el corrimiento extra que le estoy añadiendo a las franjas. Y este corrimiento es entonces el que me da mi señal, el que me da la fase que dijimos, que voy a comparar contra la fase que dijimos al principio. Pero si ustedes ven esta expresión de la fase que me salió después de esto que hice, resulta ser que esa fase, que es esta que está aquí, es igualita a la que tenía el artículo del gravímetro de luz, con c cuadrada al final, con c en el denominador y el índice de refracción. Es decir, no me apareció acá abajo la velocidad de grupo. Entonces, si mi cálculo está bien y se los paso para que en particular, pues Víctor lo analice, este era el cálculo, la idea del cálculo que queríamos ver, ¿no? Este, para ver si es cierto que con luz lenta ganábamos o no ganábamos. Hice yo el cálculo de dos maneras, ¿verdad? Primero hice lo que esperábamos intuitivamente, pero después hice el cálculo bien hecho, sumándolo espectralmente, y no salió, ¿verdad? Me terminó dando que el cambio de fase es básicamente el mismo que tenía Edgar. No me aparece en el denominador la velocidad de grupo, me apareció en el denominador la velocidad de la luz. Esta es la parte donde te decía, Víctor, que no había que adelantarse hasta el paso 3, ¿no? Primero veamos si hay una señal. Y lo que parece mostrar esto es que a menos de que me esté equivocando o no entendiendo bien algo o tengamos que hacer algo más, no, aunque el pulso viaje lento, no tengo una ganancia gravitacional debido a eso. Y el argumento por el cual yo diría que eso ocurre, si es que eso se mantiene, es que si bien la suma de todas las frecuencias me da el paquete y ese paquete se mueve lento, si bien eso ocurre, si yo me fijo en cada una de las frecuencias individuales, cada una de ellas en realidad está viajando a la velocidad de la luz. Y eso lo que me diría es que pues, si yo me fijo en esa en particular, pues tiene muy poquito tiempo para adquirir la fase gravitacional, ¿verdad? Entonces no sería tan obvio que debería de todas ellas heredar alguna fase gravitacional, cuando cada una de ellas en realidad sube y baja bien rápido, ¿no? No tiene mucho tiempo de interacción. El paquete es como un artefacto de haberlas sumado todas, ¿verdad? Que termina moviéndose lento. Pero cuando yo las veo una por una, cada una de ellas tuvo muy poquito tiempo. Entonces, esta es la primera cosa que creo que deberíamos de responder, porque si esto fracasa, pues quiere decir que nuestra intuición, que era la que presenté al principio, no es cierta, ¿verdad? Y al principio decía, pues nos va a dar simplemente, si el paquete viaja a la velocidad de la luz, pues es como si agarrara la expresión de Edgar y y este, y le cambio la velocidad de la luz por la velocidad de grupo, ¿no? Pero aparentemente sumándolo así no da, ¿no? Sí. Ah, no, sí, a mí me parece que está bien el cálculo. Em, pero yo creo, bueno, mi intuición me dice que tal vez se pueda salvar si consideramos, ya cuando veamos la película completa, ya considerando también a los átomos. Tal vez ahí sí se pueda salvar. Bueno, esa es mi intuición. Yo también creo que igual ahí pueda pasar algo porque, o sea, si seguimos pensando en esta imagen del polaritón que les decía hace rato, pues cuando yo mando la luz y la codifico en los átomos, ¿no? Viene el pulso, lo congelo en los átomos
lo dejo un ratito ahí y después lo vuelvo a recuperar. En realidad lo que ahora tengo es un conjunto de átomos que están como, o sea, regreso al caso de gravimetría atómica, ¿verdad? Ujú. Y en el caso de gravimetría atómica, esos cuates en efecto, pues adquieren fase de alguna manera, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Edgar que quizá vaya por ahí la respuesta, pero entonces creo que la primera cosa que tenemos que debatir, primero entre nosotros y después se lo presentamos a Pablo y vemos qué opina, es pues que esta versión trivial que creíamos que iba a salir, pues no es muy obvio que salga, ¿no? Les paso entonces estaban estas tres que les mostré y habían otras dos cuyo objetivo de las otras dos páginas que van a ver era checar que si los otros términos más pequeños en realidad estoy justificado a pensar que son pequeños. Entonces muestran que sí son, los otros términos que aparecerían son despreciables, pero ustedes mismos pueden hacer su propia, convencerse de eso también. Y yo sé que Edgar está muy ocupado, entonces igual no sé si tenga tiempo, pues prefiero que siga escribiendo. Pero mientras Víctor la puede revisar y si quieren, si ya regresamos a presencial para el miércoles, pues lo platicamos ahí. Si no, pues cuando regresemos nos ponemos de acuerdo a ver en qué horario nos juntamos. Ok, Sale y vale. Bueno, pues eso era lo que quería que platicáramos. perfecto. Dale. Órale. Nos Adiós. vemos.